continuar con el estudio de Hechos 16. Y en el primer fragmento aprendimos que Pablo conoció a Timoteo, que el espíritu de Yeshua guió a Pablo al occidente. ¿Se acuerdan? Él se quería ir hacia acá, hacia lo que era Asia, pero el Señor no se lo permitió y él descendió en Troas, se quedó en Troas y luego partió a Macedonia cuando Pablo recibió la visión en la que un macedonio le decía, por favor, ven y ayúdanos. ¿Se acuerdan? Pusimos esta imagen para que nos ayudara a recordar esa visión que tuvo Pablo. Y por último aprendimos que Pablo en Macedonia, en Filipos, la primera ciudad de Macedonia, se encuentra con Lidia, la mujer que vendía púrpura, y de ella aprendimos que el Señor, el espíritu de Yeshua, iba en busca de sus ovejas perdidas. Pablo no había ido a Asia porque sus ovejas perdidas estaban rumbo al occidente. Y también aprendimos algo impresionante, que el mensaje de Pablo se dispersó hacia todo el occidente, lo que fue Grecia, lo que fue Europa y luego lo que fue América. Y por eso hoy en día todas estas ciudades son ciudades denominadas cristianas. Y han sido impactadas por el mensaje de Pablo, porque el mensaje de Pablo se fue al occidente. Y vimos una profecía en Oseas que dice que su pueblo en los últimos tiempos vendrá desde el occidente. Es decir, que el espíritu de Yeshua estaba guiando a Pablo, no a que se fuera a Asia o a China, sino hoy en día Asia y China serían ciudades mayoritariamente cristianas, sino que se fuera hacia el occidente, porque allá se habían dispersado sus ovejas perdidas. Entonces encontramos a Lidia en Macedonia, y encontramos que ella era una de las ovejas perdidas de la casa de Israel, una mujer que ya adoraba a Dios, pero no había recibido el mensaje de Pablo. ¿Y cuál era el mensaje de Pablo, mis amadas hermanas? Que había llegado el Mesías. Porque esa mujer Lidia ya conocía acerca del judaísmo del primer siglo, al igual que todas las comunidades dispersas en las ciudades romanas. Ya conocían, todas las comunidades judías, ¿no? A las que visitaba Pablo, ya conocían acerca del judaísmo del primer siglo, pero no conocían el mensaje de que Jesús era el Cristo, de que Yeshua era el Mesías. Y por eso leímos también Hechos, no me recuerdo si fue capítulo 9, donde vemos la conversión de Pablo y donde vemos que cuando Pablo recibe la vista, se le caen las escamas, recibe la vista, lo primero que hace es ir a predicar acerca de que el Mesías había llegado, que la salvación, que los profetas, todas las profecías que hablaban acerca del Mesías se habían cumplido con Jesús de Nazaret. Entonces, recordando otra vez qué era lo que estaba predicando Pablo y por qué Pablo estaba en Macedonia, vamos ahora sí, mis amadas hermanas, a empezar. Y vamos a leer Hechos 16, desde el versículo 16 hasta el final del capítulo, para tener una breve introducción acerca de lo que vamos a ver hoy. Siempre es importante que leamos todo el fragmento que vamos a estudiar antes para que tengamos una idea de lo que vamos a ver en este capítulo. Así que les invito a tener abiertas sus Biblias, así como la semana pasada, porque vamos a estar revisando varios estudios, varios textos de la Biblia. ¿Tienen listo su Biblia en Hechos 16, versículo 16? Levántenme con sus manitos si lo tienen. Lo tienen, mujeres de oración, mujeres bellas. Ahí veo a Josefina que lo tiene. Muy bien. Gloria Vera, Marcela, Sandra. Muy, muy bien. Señora Lucindita, claro, la número 1. Excelente. Vamos a ver qué dice aquí. La palabra del Señor, la bendita palabra del Señor que nos recuerda tantas cosas que debemos escuchar, ¿no? Que debemos recordar día a día. Por eso su palabra dice que constantemente la estemos leyendo día y noche, porque debemos recordar siempre el mensaje que Dios tiene para nosotros. Versículo 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo a sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad
y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Versículo 24. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios, al Dios de Israel. Verso 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, ¿y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Qué impresionante capítulo que vamos a leer hoy, mis amadas hermanas. Vamos a ver cómo hay una mujer adivina. Vamos a conocer un poco más acerca de la mujer adivina. Vamos a ver que Pablo y Silas son llevados ante un foro. Vamos a ver que Pablo y Silas son azotados, que ellos alaban a Dios en la cárcel. Vamos a ver acerca del guardia macedonio. Vamos a ver acerca de la salvación y el bautizo. Y por último aprenderemos, como leímos aquí, acerca del estatus romano de Pablo. Ahora sí, mis hermanas, como digo en el libro más vendido, con los cinturones ajustados, empecemos este viaje. Versículos 16, 17 y 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Dicen que iban a la oración. ¿Se acuerdan que la semana pasada, cuando se encontró con Lidia, dicen que estaban en el día de reposo e iban a la oración? Así que, según aquí y algunos comentarios, íbamos a la oración se refiere a una de las 3 oraciones diarias que se hacían o que hacía todo judío en el primer siglo. ¿Por qué? Porque también habían 3 sacrificios diarios y porque David había dicho que alababa al Señor 3 veces al día. Entonces es muy probable que Pablo estuviera en una de esas 3 oraciones, que ya sabemos cuáles son: Shaharit, Minja y Arbit, ¿no? Los 3 nombres: Shaharit, oración en la mañana; Minja, oración en la tarde; y Arbit, oración en la noche. Entonces es muy probable que Pablo iba rumbo a ese pequeño río, rumbo fuera de la ciudad, al tiempo de oración, algún tiempo de oración durante el día. Dice que le salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Entonces vemos que esta divina tenía probablemente un estado de esclavitud, un estatus de esclava. No era una persona libre porque tenía amos que ganaban de
todas las sesiones de adivinación o brujería que ella podía hacer. Versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Entonces aquí vemos que la divina estaba diciendo algo verdadero, ¿no? Le estaba diciendo a Pablo y a Silas: ellos son hombres de Dios. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y es muy interesante ver aquí, preguntarnos, ¿por qué le molesta esto a Pablo? Porque la divina no estaba diciendo ninguna mentira. Al contrario, pareciera que le estaba dando propaganda a Pablo y a Silas, diciéndoles: ustedes son hombres de Dios, son hombres del Altísimo, ustedes son reales, ustedes son los verdaderos enviados de Dios. Pero ¿qué fue lo que le molestó a Pablo? Me hice esta pregunta en el momento de hacer este estudio, y buscando en las escrituras encontré un versículo interesante en Ezequiel 44:33. Les invito a que vayan conmigo a Ezequiel 44:33. Y vamos a ver allí una pequeña pista acerca de por qué a Pablo le molestó que la divina los estuviera prácticamente alabando o anunciando o haciéndole propaganda, ¿no? ¿Están listas? Ezequiel 44:33. Ezequiel 44:33 dice: enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Entonces vemos aquí que hay una profecía de que su espíritu, su presencia, su palabra nos ayudaría a distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Entonces, a partir de aquí entendemos que es muy probable que, aunque esta mujer estaba diciendo algo verdadero, algo cierto, el problema era que era un espíritu inmundo que estaba anunciando acerca de ellos. Y por eso Pablo se molesta y manda a sacar al espíritu de esa mujer, de esa divina, ¿no? Y aquí podríamos pensar que si alguien que está viendo afuera, ¿no?, un poco converso, se da cuenta que de verdad Pablo y Silas eran enviados de Dios, eran hijos del Dios Altísimo, siervos del Dios Altísimo, iban a decir después: bueno, como la divina dijo la verdad, me voy a ir a donde la divina para consultar y que también me diga la verdad de mi vida, ¿no? Entonces ahí está la mezcla entre lo santo y lo profano, lo inmundo y lo limpio. Y Pablo no fue el único que hizo esto. Nuestro Mesías, el maestro de Pablo y el maestro nuestro, lo hizo. Vamos a ir a Lucas 4, versículo 40 y 41. Acompáñenme, mis hermosas hermanas, a Lucas 4, versículos 40 y 41. Vamos a ver qué interesante que nuestro Mesías hizo lo mismo y nos corrobora Ezequiel 44:33. Diferenciar entre lo profano y lo santo, lo inmundo y lo limpio. Perfecto, vamos al versículo 40 de Lucas 4. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabía que él era el Cristo. ¿Por qué Yeshua otra vez está diciendo esto? ¿Acaso no quisiera Yeshua o cualquiera, ¿no?, cualquier humano, que aún los demonios digan la verdad, que es el Hijo del Dios Altísimo? Entonces aquí estamos viendo otra vez esta diferencia entre lo inmundo y lo limpio, lo profano y lo santo. Vamos a otra ocasión en que nuestro maestro hace lo mismo. Marcos capítulo 1, versículo 23 y 24. Marcos capítulo 1, versículo 23 y 24.
Marcos capítulo 1, versos 23 y 24 dice: Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a agarrar espigas. No, perdón, estoy leyendo el 2. Perdón. 1, 23 y 24, aquí vamos. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Entonces vemos que Pablo, en el nombre de Jesucristo, como dice ahí, que Pablo en el nombre de Jesucristo echó fuera este demonio, en el nombre de Jesucristo está volviendo a hacer una acción que Yeshua estaba haciendo: separar lo profano de lo santo y lo inmundo de lo limpio. ¿Y cómo podemos traer esto a nuestras vidas, mis amadas hermanas? Porque hoy estamos en un mundo donde hay mucha mezcla, donde está lo profano y lo limpio, lo inmundo y lo santo, todo en el mismo lugar. Y esto es para nosotros un punto de reflexión en el que nosotros debemos pensar qué hay a nuestro alrededor que dice un buen mensaje, pero el canal que lo está llevando es un canal inmundo. Dice un buen mensaje, pero el canal que lo lleva es un canal inmundo. ¿Qué hay de aquello que aparenta ser bueno, ¿no? Aparenta ser santo, pero en realidad tiene un canal que es inmundo, como esta mujer o todos los demonios que adoraban a Yeshua, le decían: tú eres el Hijo de Dios, le decían una verdad, pero el canal era inmundo. Y les voy a contar una experiencia que me pasó esta semana, que me dejó muy impactada, de verdad, me quedé boquiabierta cuando me pasó esto. Y es que esta semana yo estaba por un shopping aquí cerca en la ciudad en la que vivo, y me encontré con una tienda que tenía versículos bíblicos. Parecía una idea muy original, un producto súper original. Vendía pulseritas con versículos bíblicos y tenía un versículo bíblico arriba, y se veía que era una tienda que había llegado como a un nivel importante porque estaba en un mall muy grande. Entonces yo dije: wow, qué emoción, tienen estas pulseritas. Entré, empecé a verlas. La chica que estaba allí era muy amable, me atendió, me explicó un poco de las pulseras. Yo leí un poco de la historia, y la historia era de una familia que había decidido hacer un pequeño, ¿cómo se llama la tienda? Pequeño amor o pequeño detalle se llamaba la tienda. Entonces esta familia había decidido como llevar un mensaje positivo, un mensaje de Dios, de gratitud, a través de sus pulseras. Yo estaba, la verdad, muy contenta. Cuando de repente la chica me empieza a poner estas pulseritas, me pone varias y me dice: esta pulserita lleva la piedra tal porque significa paz y amor, transmite paz y amor. Y ya se me puso a poner rara la cosa. Yo dije: ¿cómo que piedritas que traen paz y amor? Luego me pone otra que decía un versículo bíblico que era: no tengas miedo, yo estoy contigo. Y me dice: y este tiene el versículo, pero también lleva las piedritas que reflejan tranquilidad, que reflejan, no sé, paciencia. Y luego me pone otra con otras de esas piedritas raras. Entonces yo me pongo a pensar y le digo: entonces tú estás mezclando cosas de la Biblia con estas piedritas. Y me dice: bueno, esto es astrología, ¿no? Y ya se me puso gris, se me cayó la tienda abajo. Y yo le dije: no podemos mezclar. Casi que me voy ya en ese momento de la tienda decepcionada de cómo era que estaban usando la palabra de Dios, pero para venderla mezclaban con estas cosas de la astrología que hoy en día son muy comunes. Entonces vendían piedritas que esas que transmiten cosas, ¿no? Con la palabra del Señor. Entonces, bueno, le comenté a la chica no entendió un poco. Seguramente mi cara fue de: ¿por qué están haciendo eso? Porque la verdad me había emocionado de haber visto esto, que estaban vendiendo cositas con versículos bíblicos y pulseras que eran muy lindas, la verdad, de muy buena calidad. Entonces, cuando estaba haciendo este estudio me acordé de eso otra vez. A veces se puede usar, ¿no?, la palabra del Señor y aparenta ser bueno, pero lleva por debajo otra intención o intenciones mezcladas. Entonces, qué importante es, mis amadas hermanas, que en todo lo que hagamos siempre veamos las intenciones del corazón y que no haya mezclas entre lo profano y lo santo, o lo inmundo y lo limpio. Vamos a continuar con el siguiente versículo. Pasamos a la siguiente parte de este estudio, versículo
19 al 21. Y salió en aquella misma hora, ¿no? Pablo, en el nombre de Jesucristo, saca este demonio y dice, y salió en aquella misma hora. Versículo 19, pero viendo a sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces, Pablo y Silas son llevados hacia este foro por aquellos dueños de la mujer que era divina, que recibían dinero de ella, seguramente vivían de lo que ella hacía, ¿no? Lo llevan y muchos otros se unen seguramente a acusar a Pablo y a Silas y lo llevan a un foro, no lo llevan a un juicio, no se les prepara un juicio a ellos. Recordemos que aquellos que eran ciudadanos romanos tenían derechos y uno de ellos era recibir un juicio antes de un castigo o de ser llevados a la cárcel. Estos hombres llevan a Pablo y a Silas a un foro. ¿Y qué era un foro? Un foro romano. Una pregunta muy interesante. Un foro romano era una plaza pública, así como esta que vemos en esta imagen. Hoy en día estos son los restos de una plaza pública, por ejemplo. Aquí abajo les puse cómo se ve hoy en día. Solo quedan restos, ¿no? Cielo y tierra pasará menos su palabra. Roma pasó, las plazas romanas pasaron y su palabra hasta el día de hoy se sigue predicando. Pero digo, aquí estamos en esta plaza pública y seguramente aquí tenían a Pablo y a Silas en este foro, ¿no? Les puse un pequeño fragmento de un sitio de historia que dice que el foro romano era como una enorme plaza pública, siempre se encontraba presidido por un templo en honor a la triada capitolina y que estaba rodeado a su vez por varios edificios públicos con funciones administrativas de justicia en los que realizaban asambleas. Y no sé si en sus ciudades, en muchas de las ciudades españolas, se repite esto. No sé si en sus ciudades hay una plaza pública, la plaza del centro, y por allá hay una capilla, una iglesia católica, y por acá está el banco principal, por acá está el edificio administrativo de la ciudad, por acá está el lugar del juicio, de la justicia, y todo gira alrededor de la plaza pública. No sé ustedes, pero en mi ciudad, perdón, natal, Manta, era así. Y también en Solferino, para aquellos que han escuchado Solferino, es así. Es una ciudad chiquitita, Solferino, donde está el Parque Histórico de Descubre la Biblia, pero ahí puedes ver este sistema, ¿no? Puedes ver la plaza pública, enfrente de los edificios, ahí está la policía, ahí está no me acuerdo cómo le llaman a ellos a su presidente, al presidente del pueblito, acá está la capilla principal, el dios, lo que sería el templo para la triada, ¿no? La triada capitolina. Entonces se repite mucho, ¿por qué? Porque nosotros hemos heredado mucho del sistema greco-romano. Entonces, en nuestras ciudades seguramente está presente eso. Si ustedes prestan atención, van a poder ver que hay una plaza, la iglesia, está los edificios administrativos alrededor. Entonces, Pablo estaba aquí, en este foro, no se les estaba dando un juicio, simplemente lo habían llevado al foro, a la plaza pública, y ahí había una autoridad romana, y ante esa autoridad romana se estaban quejando. Pero ahora es interesante ver, mis amadas hermanas, de qué se estaban quejando. ¿Cuál era la acusación que les estaban dando a Pablo y a Silas? Y en el versículo 20 dice, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. A pesar de que Pablo era romano, todavía ellos no se habían enterado que Pablo era romano, sino que los estaban tratando como judíos, es decir, como extranjeros. Y estos judíos, como recordemos que a pesar de que Roma tenía muchas ciudades alrededor que no eran judías, para ser un romano tú necesitabas una ciudad romana, o sea, una ciudadanía romana. No dependía de si vivías en una ciudad romana o no, porque Roma había conquistado muchos sectores alrededor, muchas ciudades alrededor de todo el Mediterráneo. Entonces no dependía si tú vivías ahí para ser un ciudadano romano, ¿no? Entonces los están tratando no como romanos, sino como judíos, y los están acusando de enseñar costumbres que no les es lícito aprender, recibir ni hacer porque son romanos. ¿Qué eran esas costumbres que estos judíos estaban trayendo a estas ciudades romanas? Es muy interesante si lo reflexionamos, porque no puede ser más que el mensaje de Pablo de que el Mesías venía de los judíos,
de que la salvación venía a los judíos. Arrepiéntanse, estudien la Torá, estudien a Moisés, lean a Moisés y serán salvos a través del Mesías, a través de Jesús. Entonces, ¿qué eran esas costumbres raras? Seguramente era la Tevilá, seguramente era el Shabbat, seguramente eran las festividades. ¿Qué eran esas costumbres raras? Lo que dice la Torá, lo que predicaba Pablo acerca del Mesías Israel, que había cumplido todas las profecías. Vengan ahora, guarden la Torá, sigan los mandamientos. Yeshua dijo, yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a cumplirla. Yeshua también dijo, el que me ama hará lo que yo hago. ¿Y qué era lo que Yeshua hacía? Cumplir la Torá. Entonces, bueno, teniendo ese contexto, vamos a poder saber de qué los estaban acusando, porque venían unos judíos con unas costumbres extrañas para estos romanos. ¿Qué creían los romanos? Creían un montón de dioses. Ellos no hacían tevilá, ellos no guardaban Shabbat, ellos comían cerdo. Entonces estas costumbres raras que traían estos judíos no les era lícito recibir ni hacer, porque eran romanos. Vamos al siguiente versículo. Entonces, esta historia se empieza a poner más interesante. Dice que se agolpó el pueblo contra ellos. Ya empezó la multitud, ¿no?, a ponerse en contra de Pablo y Silas. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Pablo y Silas estaban en una gran prueba, mis amadas hermanas. Entonces, ellos habían sido guiados por el Espíritu de Yeshua a esta prueba. Tengámoslo en cuenta, porque ¿quién los había llevado allí? El Espíritu de Yeshua. Es decir, el Espíritu de Yeshua está bajo control. Y como les dije al inicio, lo bueno de hoy es que tenemos el pasado, el presente y el futuro de esa historia, ¿no? Vamos a poder ver qué pasó sin tener que esperar mucho. Pero recordemos, era el Espíritu de Yeshua que los estaba guiando a esta prueba, que los estaba guiando incluso a ser azotados con un propósito. Entonces, en el verso 23 dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Entonces ellos son azotados, como es común hacerla cualquiera que no es romano, no reciben un juicio. Pablo y Silas estaban en esta gran prueba, el Espíritu de Yeshua los había llevado ahí, los castigan, los azotan y los mandan a la cárcel. Y un punto aquí clave que tenemos que hacer, porque cada versículo nos trae algo a reflexionar en nuestras vidas, es cuánto estamos dispuestos a enfrentar por la palabra del Señor. Hoy en día predicamos este mensaje libremente, ¿no? Pero en ese entonces habían estas dificultades para predicar el mensaje. Pero aún cuando predicamos este mensaje libremente, mis amadas hermanas, siempre vamos a tener pruebas de distintas maneras. Alguien que no le gusta el mensaje, alguien que tal vez no nos latiga con un látigo, pero nos latiga el corazón con sus palabras. Entonces pensemos, antes de continuar con esta hermosa historia, que nos va a dar muchas respuestas, pensemos cuánto estamos dispuestas a enfrentar por la palabra del Señor. Y volviendo a la historia, vemos que a Pablo y a Silas los meten a una cárcel y les aseguran los pies en el cepo. ¿Qué era este cepo? Y aquí viene un minuto cultural, un segmento de este estudio llamado Minuto Cultural, porque estos pies en el cepo eran específicamente en una cárcel romana, y nos vamos a adentrar un poco más a cómo era una cárcel romana en aquellos tiempos, porque necesitamos visualizar dónde estaba Pablo. Y recordemos que las cárceles romanas no estaban solo en Filipos, sino en todas las ciudades romanas, y una de ellas era Jerusalén. Y en una cárcel romana, adivinen quién estuvo, nuestro Mesías Israel. Y nosotros tuvimos la oportunidad de visitar esta cárcel en el viaje que hicimos a Israel este año. Así que les traje una pequeña cápsula de la cárcel romana en la que estuvo nuestro Mesías Israel durante el juicio político que le hicieron antes de ser crucificado en la cruz. Vamos a ver este video. Nos encontramos en la prisión de Cristo, el lugar donde lo tuvieron antes de ser juzgado por Poncio Pilato. Aquí se llevó a cabo el juicio político como rebelde al imperio, como quien se proclama como rey de los judíos y no reconoce al César, al emperador de Roma, como el rey de los judíos. Entonces es aquí donde lo traen
para estar aguardando su juicio ante Pilato. Y aquí vemos una pintura que recrea cómo lo tendrían, con sus piernas dentro de estos agujeros, sus pies en la parte de abajo encadenados y pues esperando ser juzgado en una celda que obviamente no está como ahora, con luz, seca. No, aquí toda la humedad, los olores, sin duda ratas, oscuro, de madrugada, después de haberlo golpeado, deshidratado, y está aquí para ser juzgado políticamente. Así que recuerda aquí Isaías 53, todos los pasajes que conoces acerca de su martirio. Ven aquí que nunca tu vida vuelva a ser la misma. Entonces, mis amadas hermanas, ya vimos un pequeño fragmento de cómo era el cepo, de cómo era eso del cepo que era amarrado en los pies. Pudo haber sido de madera, como en las imágenes, pero probablemente era de cemento, como en todas las, de piedra, perdón, como en todas las cárceles romanas. Y qué interesante que vemos, ¿no? Que Pablo está siguiendo los pasos de su Mesías, ¿no? Siendo azotado, siendo golpeado por predicar el mensaje, por predicar el evangelio. ¿Y recuerdan cuando Pablo andaba matando a todos aquellos seguidores de Jesús? Cuando Pablo era el enemigo oficial de Jesús y andaba matando a todos sus seguidores, miren cómo ahora él está dando su vida, está dando su tiempo, está dando todas sus fuerzas para predicar el mensaje por el cual él mataba. Y ahora él está dispuesto a dar su propia vida, como dice en varios textos, en varias cartas de Pablo. Yo preferiría la muerte, pero mejor vivo porque quiero predicar este mensaje, ¿no? Entonces vemos a un Pablo apasionado, vemos a un Pablo que está viviendo y dando su vida por este mensaje, el cual antes odiaba. Y por eso cuando, ¿quién era el que le iba a sacar las escamas? ¿Cómo se llamaba? Que Dios manda a este personaje para que ore por Pablo y se le caigan sus escamas. ¿Cómo se llamaba, mis amadas hermanas? ¿Me hacen recuerdo? Ananías. ¿Se acuerdan cuando Ananías le dice al Señor, Señor, pero Pablo, este llamado Saulo de Tarso, anda persiguiendo a los cristianos? Y el Señor le dice a Ananías que no tenga miedo, porque instrumento escogido me es este para llevar mi mensaje. Y él entenderá, algo más le dice, y él entenderá cuánto es necesario sufrir por este mensaje. Y qué interesante que estamos viendo que Pablo está cumpliendo esa profecía para la cual él estaba llamado, para sufrir por este mensaje. Y al igual que nuestro Mesías está en una cárcel oscura, lo vamos a ver, porque más adelante alguien pide luz, porque no podía ver, oscura seguramente, húmeda en el calabozo más profundo. Entonces vamos a continuar con este estudio y el siguiente verso nos va a dar ánimo en medio de la prueba. Verso 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Pablo y Silas en esa tremenda prueba, habiendo sido azotados, con sus pies amarrados en un calabozo, adoraban al Señor cantando himnos a Dios y los presos los oían. Entonces, mis amadas hermanas, ¿qué debemos hacer en momentos de prueba? Alabar al Señor, cantar himnos a Dios. Y seguramente nos imaginamos que ellos cantaban, no sé, algún corito que conocemos, tal vez la canción que dice gracias, Abba, gracias, Abba. Pero también pensándolo en el contexto, recordemos que ellos seguramente estaban cantando o canciones en hebreo o canciones en griego. Entonces, buscando alguna canción más o menos del hebreo antiguo, encontré una que se las quiero poner hoy para que nos pongamos un poco en el ambiente y para que recordemos que en ese tiempo, al igual como hoy Generación Desafiante, Desafiante Records les quiere mostrar y promueve, ¿no? Ellos cantaban la palabra del Señor en las alabanzas, probablemente sí, salmos, probablemente profecías, ¿no? Y esta siguiente canción que vamos a escuchar es justamente parte de la escritura. Así que vamos a escuchar esta canción que hoy les quiero mostrar, es el Salmo 104. Entonces seguramente Pablo, sin los instrumentos, ¿no? Pablo y Silas estaban cantando alguna canción así y en este lenguaje.
נוטה שמיים קריאה, הקרא במים עליותיו, הסמבים רכובו, המהלך כנפי רוח, עושה מלאכיו רוחות, משרתיו ואש לוהט, יסד ארץ על מכוניה, בתיבות עולם ועד. Amén, mis amadas hermanas. ¿Y por qué es interesante entender que seguramente salmos como este, Pablo y Silas estaban cantando? Seguramente ellos estaban diciendo, bendice alma mía el Señor es mi Dios, te has engrandecido, te has vestido de gloria, de magnificencia, el Señor se cubre de luz como de vestidura, Él es dueño de los cielos, Él extiende los cielos. ¿Por qué es importante saber que Pablo y Silas tenían esta actitud? Porque los presos, y seguramente el guardia, no creían que un Dios podía ser bueno aún en medio de la adversidad. ¿Qué creían los romanos? Los romanos creían en dioses que eran malvados, que te podían castigar, que todo lo malo que te pasaba era porque no le habías rendido culto a un dios, porque algún dios estaba enojado contigo, porque seguramente a algún dios no le habías agradado, o por alguna de estas razones místicas que ellos creían, ¿no? Entonces Pablo y Silas están teniendo una actitud revolucionaria. Ellos tienen un Dios diferente. Primero, un Dios que no se ve, un Dios que no tiene estatua. Segundo, tiene un Dios que siempre es bueno, aún en medio de la adversidad. Y aún siendo azotados, les estoy dando gracias, les estoy alabando y les estoy diciendo, tú tienes un propósito bueno para mí. Bendice alma mía del Señor. Aún en medio de la adversidad, aún en medio de la dificultad, bendice alma mía del Señor. Y esto era lo revolucionario que estaban haciendo Pablo y Silas ahí frente al guardia macedonio y frente a los presos. Pablo y Silas estaban predicando de un Dios diferente, de un Dios que no era romano. Entonces, mis amadas hermanas, qué impresionante es cuando podemos entender por qué era revolucionario que Pablo y Silas estuvieran cantando himnos a Dios, estuvieran alabando a Dios, estuvieran teniendo una actitud agradecida delante del Señor, porque no era normal. Entonces, mis amadas hermanas, vemos a un Pablo y a un Silas siendo usados para atraer aquellas ovejas perdidas de la casa de Israel que el Espíritu de Yeshua los había enviado a atraer. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Entonces, mis hermanos, tan revolucionario fue, tan sincero fue esta alabanza y gratitud de Pablo al Señor, aún en medio de la prueba, que removió los cimientos de la tierra. Y eso es lo que hace nuestra alabanza, mis amadas hermanas. Si nosotros tenemos una actitud agradecida, una actitud de plena confianza delante del Señor en nuestra prueba, vamos a ver la gloria de Dios. No nos olvidemos que aún cuando estamos en pruebas, es el Espíritu de Yeshua, el Espíritu de nuestro Salvador, el Espíritu de Dios el que nos está guiando. Nada nos ocurre porque así pasó. Tenemos un Dios siempre bueno, aún en tiempos de pruebas Él es siempre bueno. Entonces no nos olvidemos que es nuestra alabanza y nuestra gratitud que está cambiando el ambiente y también cambiando nuestro corazón. Si estás en prueba hoy, alaba al Señor, cántale himnos, dile, bendice alma mía al Señor, oblígale a tu alma a bendecirlo, porque es el tiempo en el que vamos a ver la gloria de Dios. Y ahora vamos a ver la parte más interesante de este capítulo, mis amadas hermanas. Se mueven los cimientos de la tierra, se rompen las cadenas, y miren lo que pasa después. Versículo 29, perdón, ahí va, el versículo 27. Despertando el carcelero de este terremoto y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar.
pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. La cárcel era oscura, él no podía ver, tiembla, escucha los sonidos de que se abre todo, de que se caen las cadenas, y piensa que todos sus presos se habían ido, o aunque sea uno, porque si uno se iba, él debía morir, porque él era el guardia de esa cárcel. Saca la espada, se va a matar, pero Pablo dice, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y miren esta ovejita que el Señor estaba buscando. Verso 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Vemos a un carcelero que estaba durmiendo, seguramente impactado, seguramente confundido de cómo estos dos hombres habían sido golpeados y azotados y aún así alababan al Dios de los israelitas. ¿Cómo era posible que ellos estuvieran haciendo eso? Seguramente Pablo y Silas en ese tiempo, en esa noche, estuvo predicando la palabra, estuvo hablando el mensaje ahí a los presos, a todos los que los escuchaban. Entonces ya el carcelero seguramente estaba confundido, porque para que haya generado esta actitud de postrarse y decir, ¿cómo puedo hacer para ser salvo? Significa que algo había pasado en su corazón, algo había visto, algo lo había removido, seguramente la alabanza en la prueba, la predicación de la salvación o el miedo a la muerte en ese terremoto. ¿Qué habrá sido? Pero seguramente un conjunto de todo eso, ¿no? Él estaba viviendo un momento de muchos acontecimientos al mismo tiempo y le pregunta a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una pregunta de un extranjero, de un romano, de un gentil. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Debo llevarle a mis estatuas algunas ofrendas? ¿Qué debo hacer? Recordemos que el romano tenía que hacer algo, ¿no? Si quería una bendición, tenía que llevar todo el tiempo, tanto a los dioses para que los bendigan, o tenía que ponerle un monumento. ¿Se acuerdan cuando Pablo va a Atenas y encuentra tantos dioses y un monumento a un dios que se llamaba el Dios desconocido? Y lo habían puesto allí, ¿por qué? Porque por si acaso no hubiesen reconocido a algún dios y para que no los castigue, mejor le ponían un monumento al Dios desconocido, a quien nadie conocía, para que este Dios que nadie conocía no los castigara. Entonces, entrando a la mente del romano, ¿no? Vemos esa pregunta. ¿Por qué esa pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué acción debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice algo muy interesante. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y muchos hemos escuchado este versículo, mis amadas hermanas, cuando hacíamos esa oración de salvación. ¿Se acuerdan? Que nos decían, bueno, si oras la oración de salvación, ya eres salvo. Como si la oración dependiera solo de como si la salvación dependiera solo de la oración, de la pequeña oración. Y vamos a ver que eso no era suficiente, mis amadas hermanas. Pablo después le habla la palabra del Señor. Seguramente le dijo lo que aprendimos en el capítulo 15. ¿Qué debes hacer? Empieza con las primeras cuatro o seis instrucciones que se le daban a los gentiles. ¿Cuál era la primera? No adorar ídolos. La segunda, no comer sangre, no comer ahogado. Y la cuarta, mis amadas hermanas, ídolos, sangre, ahogado. ¿Cuál era la cuarta? Sangre, ahogado, cerdo. A ver, déjenme, me las leo aquí, mis hermanas. Ídolos, sangre, ahogado, capítulo 15, fornicación, me faltaba esa. Ídolos, sangre, ahogado, fornicación, y luego venían las otras dos, porque leer Moisés, es leído en todas las sinagogas en el día de reposo. O sea, leer Moisés en Shabbat. Entonces, seguramente Pablo aquí le dijo todo esto después de que le dijera, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Y por qué le dice, cree en el Señor Jesucristo? ¿Quién era Jesucristo para un romano? Era un judío. Entonces Pablo le está diciendo también, cree que la salvación viene de los judíos. Entonces vemos aquí que un romano se está convirtiendo, un macedonio se está convirtiendo, y seguramente era el macedonio del cual Pablo recibió la visión. ¿Se acuerdan? Pablo recibe una visión en la primera parte de Hechos 16, que dice, un hombre macedonio le dice, ven por favor y ayúdanos. Aquí estamos viendo el cumplimiento de esa visión. Qué interesante cómo el Señor le revela a Pablo por qué ovejita perdida tenía que ir. Y luego le dice,
cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Podríamos pensar aquí que esta promesa Dios solo se la está dando a este hombre macedonio. Cree tú y toda tu casa será salvo. Pero tenemos otro episodio en el que vemos esto, y es con Rahab. ¿Se acuerdan de Rahab y los 2 espías? Cuando los 2 espías entran a mirar la tierra prometida y tratan de esconderse en la casa de Rahab. Rahab los esconde, los ayuda a bajarse del muro de la ciudad. Y les prometen estos hombres que si ella no decía nada, si ella los escondía, toda su casa iba a ser salva de la destrucción que iba a venir. ¿Se acuerdan que Rahab tenía que poner un hilito rojo, ¿no? Un hilito de color granada, que representa la sangre del Mesías, ¿no? Y Rahab y toda su familia fue salva. Y es la misma promesa que se le está dando a este hombre. Y muchas veces nosotros pensamos eso para nuestra familia. Y esto creo que es un mensaje de ánimo y de esperanza para todas nosotras, que nuestra familia va a ser salva también, por nuestro testimonio, por cómo nosotros llevamos la palabra del Señor, en el tiempo del Señor también. Entonces, esto nos da esperanza de recordar que de Dios depende todo. Como vimos la semana pasada, Dios es quien cambia el corazón, pero tenemos esa promesa a la cual podemos agarrarnos, que el Señor nos ha prometido que toda nuestra casa sería salva. Que se repite en varios personajes de la Biblia. Lidia, ¿se acuerdan? No solo Lidia fue salva, también toda su casa, todos hicieron la conversión, ¿no? Pero aquí es algo importante, hay algo importante que quiero mencionar, que no solo es la conversión o esa oración de fe la que nos hace salvos. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿podemos perder la salvación? Y aquí la respuesta son 2, sí, pero no. ¿Por qué no? Y por qué sí. Porque una vez que nosotros entregamos nuestra vida al Señor y recibimos la salvación a través de la sangre de Yeshua, seguramente es porque somos unos escogidos de Dios. Entonces no perdemos la salvación, pero podemos perderla si nosotros no caminamos en los planes del Señor, en los mandamientos del Señor. La salvación no es algo que se me da y luego yo me voy a romper todos los mandamientos de Dios y hago todo lo que está en contra de la palabra del Señor y sigo siendo salvo. Porque si yo hago eso es porque realmente nunca fui salvo, porque nunca le entregué mi corazón al Señor de todo corazón. Entonces es un sí, pero no, porque el Señor a sus escogidos los hará caminar por sus caminos. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, pero vamos a recibir el perdón por el perdón sincero que nosotros pedimos a nuestro Abba, que pedimos al Señor. Vamos a recibir ese perdón y esa salvación, esa purificación de nuestros pecados. Entonces, el decir yo creo en el Señor y me convierto y acepto al Señor Jesús como mi Señor y Salvador para ser salvo, pero luego vivo una vida que no está conforme a la palabra del Señor, que no representa que hubo un verdadero arrepentimiento, es porque nunca fui salvo. Pero en el momento en que nosotros tenemos un verdadero arrepentimiento, nuestra vida va a cambiar y nuestros hechos van a hablar de nosotros. Como dijo, no me acuerdo quién en la palabra del Señor, qué personas lo dijo, la fe sin obras es muerta. Creo que fue Santiago, no me equivoco bien. Bueno, si me ayudaran, ahí pónganlo en el chat quién fue que lo dijo. Pero bueno, mis amadas hermanas, estamos viendo este acontecimiento impresionante y nos estamos acercando al final de este capítulo 16. Y vamos a leer los últimos versículos. Y él, hablando de Pablo, tomándolos en aquella misma hora de la noche, hablando del macedonio, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces el macedonio se arrepintió de todo corazón, lavó sus heridas, los llevó a su casa. ¿Por qué Pablo va a su casa? Porque seguramente ya era un verdadero israelita. Ya era un verdadero hijo de Dios, ya había hecho Tevilá, ya se había convertido. ¿Y se había convertido a qué? Porque eso me trae mucho en mi memoria cuando nosotros hablamos de la conversión, ¿no? En nuestro ámbito anterior o nuestro conocimiento anterior y creíamos que era la conversión solamente decir el Señor es mi Salvador, pero no, aquí estaba viendo un acto de conversión, estaba viendo una tevilá judía, ¿no? Una tevilá israelita, y es muy importante que nosotros tengamos eso en mente. Pablo y Silas están haciéndole a ellos una tevilá israelita, no les están haciendo un
bautizo greco-romano, están haciendo una tevilá israelita, ¿no? Una tevilá de conversión. Y entonces Pablo y Silas van a su casa, seguramente porque ya eran unos hijos de Israel, porque tenían un corazón sincero, y permanece con ellos y se regocija con toda su casa de haber creído a Dios, al Dios de Israel. Entonces, ya el viaje de Pablo estaba llegando al término del propósito, ¿no? De la persona por la cual el espíritu de Yeshua lo había guiado a esta ciudad, Filipos. Vamos a leer los últimos versículos que dice: Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel, ¿y ahora nos echan encubiertamente? No. Por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo. ¿Por qué Pablo hace esto? Porque Pablo podría decir: no hay ningún problema, mejor me voy, no quiero causar problema. Pero aquí vemos a un Pablo que defiende sus derechos, como todo ciudadano, ¿no? Y que está buscando la justicia, aún la justicia terrenal, porque le habían hecho una injusticia. Y otro punto y otro aspecto para ver de esto es que seguramente Pablo lo estaba haciendo para dejar un precedente para todos aquellos que estaban esparciendo este mensaje, el mensaje de Yeshua, ¿no? Él quería dejar un precedente en la ley romana de que habían realizado una injusticia con él y así poder tener, no sé, mayor seguridad o mayor libertad a predicar en esos tiempos. Pero no fue así. Como lo leímos la semana pasada en la carta a los filipenses, que es justamente una carta dedicada a esta comunidad, donde seguramente estaba este hombre macedonio, ¿no? Él se hablaba acerca del sufrimiento. Pablo hablaba acerca del sufrimiento en esta carta a los filipenses, diciendo que él estaba sufriendo, pero que llevaba como honor sufrir por la palabra del Señor, por el mensaje, y animaba a todos a continuar en el camino del Señor. Les dejo de tarea, mis amadas hermanas, leer Filipenses, porque cuando leamos Filipenses vamos a poder transportarnos, ¿no?, a esta comunidad. Vamos a recordar el hombre macedonio, vamos a recordar a Lidia, vamos a recordar a la mujer adivina, que seguramente todos ellos eran parte de esta comunidad. Y vamos a leer los últimos versículos que no están en esta diapositiva, pero los voy a leer desde mi Biblia, que dicen, verso 39, y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Aquí termina el viaje de Pablo por Filipos, por esta ciudad de Macedonia. Ya se empieza a ir a otras ciudades, a Anfípolis, a Polonia, a Tesalónica, en los siguientes versículos. Pero vemos que había un motivo por el cual el espíritu de Yeshua lo había guiado, no a Asia, sino a Macedonia, a la primera ciudad de Macedonia, Filipos, y era conocer a Lidia, a esta mujer adivina, la cual la libertó, y era llevarle el mensaje a estos presos, y en particular al guardia macedonio. Entonces el espíritu de Yeshua nos está buscando personalmente a cada una de nosotras, y si hoy estamos aquí es porque éramos como ese guardia, no sabíamos acerca del Dios de Israel, no sabíamos acerca del Dios de los judíos, pero el Señor nos fue a pescar, así como pescó a Lidia, nos fue a hablar al corazón, nos fue a abrir a nuestro corazón para que podamos reconocer el mensaje completo de salvación. Mis amadas hermanas, Hechos nos enseña muchísimo acerca de cómo podemos vivir nuestra vida aquí en la tierra y cómo el Señor va alcanzando esas ovejitas perdidas. Los capítulos de Hechos nos dejan una gran riqueza y solo hay que desmenuzarlos, solo hay que escucharlos para obtener su valor. Y recuerden cuando estábamos en el cristianismo y escuchábamos estas historias y nos parecían bonitas, nos parecían hermosas, pero ahora que nos damos cuenta de la riqueza y la profundidad y de que por alguna razón el Espíritu de Yeshua, el Espíritu de Dios, inspiró todos estos acontecimientos y orquestó todos estos encuentros de Pablo y de los apóstoles, es para mostrarnos, mis amadas hermanas, un solo mensaje. Que la Biblia no se divide en dos mensajes, no es el Antiguo Testamento y el Nuevo, no, es solo un mensaje, solo había una palabra de Dios. Cuando Pablo y Silas le muestran la palabra de Dios a este carcelero, como dice en el versículo número
32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a toda su casa, está hablando de la única palabra del Señor que existía en ese momento, que era la Torá, los Salmos y los profetas. Entonces, este libro de Hechos nos muestra que hay solo un mensaje, y es el mensaje de la restauración de las tribus de Israel, la restauración de todas las cosas de las cuales hablaron los profetas, mis amadas hermanas. ¿Y qué aprendimos hoy? Aprendimos el valor de ser agradecidas aún en tiempo de prueba, el valor de cantar alabanzas al Señor, de cantar salmos, aún cuando estamos en tiempos difíciles. Y por eso hoy me pareció súper interesante que Rosy Martínez se conectara, porque justamente ella tiene una historia que nos recuerda eso, cuán importante es, aún en tiempos de prueba, aún en nuestra profunda depresión, encontrar nuestro gozo y nuestra alegría en la grandeza del Señor. Porque para los romanos era revolucionario que Pablo y Silas estuvieran agradeciendo a Dios, a su Dios, por estar en tiempo de prueba, porque ellos tenían unos dioses paganos que eran malos, que les daban castigo si no recibían algo, ¿no? Esa era la concepción de Dios que ellos tenían. En cambio, aquí estaban viendo un Dios diferente, y ese es nuestro Dios, mis amadas hermanas. Nuestro Dios es bueno, en todo tiempo es bueno, y espero que nos recordemos eso, hablando por mí principalmente, ¿no? Cuando estemos en tiempo de prueba, que recordemos que nuestro Dios es bueno y es bueno para siempre, y todo lo que nos da es bueno, y que podamos hallar nuestro gozo en Él. Qué impresionante capítulo, mis amadas hermanas. Y esa historia continúa, porque el viaje de Pablo no termina aquí. El viaje de Pablo continúa en el capítulo 17 y va a estar nuestra hermana Yamilita compartiendo ese estudio. Gracias, mis hermosas mujeres de oración, por darme esta oportunidad de aprender la palabra del Señor con ustedes, de que el Señor abra mi corazón junto al de ustedes con esta palabra que nos trae, y de poder compartirla, ¿no? Como dijo Pablo, mi vida no vale la pena si no la uso para compartir la buena noticia. Y qué mejor buena noticia que decir que el Mesías llegó, que el Mesías nos está llamando, que nos escogió y que es bueno en todo tiempo. Gracias, mujeres de oración.